La ciencia nos ha dado grandes descubrimientos. La penicilina, los antibióticos, los antivirales han salvado millones de vidas durante muchísimos años. Muchas enfermedades han sido erradicadas completamente de la humanidad. Por ejemplo, la lepra, la gripe española, la peste y la polio. El descubrimiento del ADN revolucionó la genética que dio paso a la genómica. Hoy en día se habla de una medicina de precisión ajustada a la genética de cada paciente. También podemos editar el ADN y curar enfermedades raras. Pero ¿cómo funciona este proceso científico? Un científico tiene que hacer una formación rigurosa y después de haber realizado una licenciatura y una maestría que en promedio dura 5 años, empiezas un doctorado. En un doctorado, este proceso puede durar de 4 a 5 años y se hacen los descubrimientos más interesantes de la ciencia. Un doctorado, por ejemplo, se puede estudiar un antibiótico, se puede estudiar un compuesto contra un virus. Al final del doctorado, si tienes suerte, se logra determinar la eficacia de este compuesto en modelos animales. Y si tienes aún más suerte, logras publicar estos resultados en revistas especializadas, en revistas científicas. Esta investigación solo es el inicio de un ensayo clínico. Este tiene 4 fases. La primera fase se prueba la toxicidad de este compuesto en humanos y posteriormente en las siguientes fases se prueba la eficacia del compuesto para una enfermedad dada. Este proceso, al final de todo, si contamos desde el inicio de la educación, el descubrimiento de un medicamento tiene una duración entre 15 y 20 años. A pesar de este proceso riguroso, la ciencia ha sufrido y sufre una feroz oposición. Desde la época del oscurantismo, la quema de libros en la Alemania nazi, hasta la actual pandemia que estamos viviendo día a día, la ciencia está siendo opacada, oscurecida e incluso perseguida. Y hay varios ejemplos de líderes políticos que están desinformando a su sociedad. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos sugirió inyectar desinfectantes para combatir el coronavirus. ¿Cuál fue la consecuencia? El 39% de los estadounidenses habían usado desinfectantes en su piel o en alimentos o se habían consumido para tratar la enfermedad. Y esto ocasionó graves problemas. En Ecuador, por ejemplo, el ministro de Salud había dicho que la mitad de la población de Quito ya se contagió y generó inmunidad de rebaño. Esto es totalmente improbable porque en Suecia, tal vez un experimento a nivel de país demostró que solo el 6% de personas generaron anticuerpos después de haber pasado días sin un confinamiento. Para generar inmunidad de rebaño necesitas que el 60-70% de la población genere anticuerpos. Entonces es muy improbable que en Quito exista una inmunidad de rebaño. El ex alcalde de Guayaquil había importado 5.000 dosis de hidroxicloroquina y acitromicina para tratar a varias personas. En ese sentido, pues los ensayos clínicos preliminares que se hicieron a nivel mundial demostraron que estos compuestos no tienen ninguna efectividad contra el nuevo coronavirus. Incluso era peor, causaba peores cosas a las personas que lo consumían. Y al final, pues la OMS detiene estos ensayos clínicos a nivel mundial. Otro ejemplo que sucedió hace algunos días, pues se veían titulares en donde la Asamblea había recibido a ciudadanos que estaban promocionando el dióxido de cloro. Obispos de Ecuador piden autorizar el dióxido de cloro para tratar la COVID-19. Pero este compuesto es tóxico. Desde hace muchos años ya se había estudiado este compuesto en animales, en células, y se había demostrado que es un compuesto extremadamente tóxico. Es un compuesto que ni siquiera debió haber sido considerado para un ensayo clínico. Es un compuesto que en la parte preclínica demuestra que tiene toxicidad. Entonces no puede pasar el ensayo clínico. No debería existir, no hay ningún debate en ese sentido. La evidencia que hay demuestra que es un compuesto tóxico. No debe ser usado por la población. No hay ningún debate que discutir. La ciencia debe ser el pilar para el desarrollo de una sociedad. En base a los datos científicos se deben tomar las decisiones sanitarias. La ciencia debe ser más que una opinión política. La ciencia debe ser más que una opinión religiosa. Con la ciencia vamos a poder superar esta pandemia.